Hola y gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en hispaniccanadianarts.org. Nuestro invitado de hoy es un mediador cultural, realizador multimedia y artista visual radicado en Montreal. Se trata de Eduardo Vázquez. Eduardo, ¿cómo estás? Y bienvenido al programa. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí vamos, surfeando el COVID. Surfeando el COVID. Sí, surfeando. ¿Cómo es esta situación digamos, en términos de cuarentena, más en lo que es el área de los que trabajamos como freelance? ¿Cómo se ha transformado un poco eso? Bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta ahí, pero en general, y es que en sí, para, no sé, los diseñadores o las personas que trabajan en video y ese tipo de cosas, sobre todo creación, no necesariamente en eventos, proyectos que requieren pues intervenir espacios o salir a hacer tomas o trabajo de campo o simplemente la animación, el motion graphics, el diseño para sitios web, ese tipo de cosas, no, por el contrario, se han visto más reforzados. Y de hecho eso ha hecho que muchas personas, incluyendo a mí mismo y muchas empresas, que estaban, digamos, explorándole el evenencial o los eventos, los actos presenciales, las intervenciones en los espacios públicos, se giran de manera obligatoria casi a buscar soluciones en la web, productos en streaming, eventos en streaming, podcast. El podcast también ha sido una salida, ¿no? Una forma de mantener a la gente. Y además, el grueso de la población que no necesariamente tiene que estar relacionada con la producción y creación en artes y en medios, se ha visto también volcada a consumir productos culturales que están a través de estas plataformas en línea, Netflix, sitios web, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el campo de lo interactivo igual hay un lazo muy fuerte con los espacios, ¿no? Más teniendo en cuenta todo lo que es expositivo, lo que tiene un carácter museográfico, lo que está en conciertos, lo que está en instalaciones muy específicas, algunas comerciales también. Totalmente. De hecho, desde hace muchos años, digamos que lo que más llamaba la atención de los nuevos media era precisamente este carácter un poco contracorriente de las tendencias en informática, en diseño y en un montón de cosas, incluso después, desde la emergencia de Internet, cuando la gente empieza a darse cuenta de que la informática puede ser usada para medir, detectar condiciones físicas o estímulos físicos, que es lo que se conoce como el physical computing. La gente se da cuenta de que se pueden intervenir los espacios, de que se puede aumentar el espacio arquitectural o los espacios que se habitan, o los no lugares, incluso los espacios de tránsito y espacios públicos. Y digamos que los nuevos medios nacen como una respuesta para tratar de, primero, sacar los medios en general de las pantallas, regresarlos al espacio público y propiciar espacios de encuentro y puntos de contacto presenciales entre la gente. Muchas de estas empresas como Moment Factory, por ejemplo, nacen precisamente de esa inquietud. ¿Cómo regresamos a la gente cómo creamos espacios de encuentro entre la gente? ¿Cómo volvemos a crear espacios utilizando precisamente las nuevas tecnologías? Es un poco lo que también me lleva, que yo inicio en comunicación y, digamos, estudios culturales y trabajo comunitario en Colombia. Luego llego a Canadá a estudiar animación, porque siempre me apasionó la animación, pero luego descubro los nuevos media y para mí fue como el mejor de los mundos, porque a través de la interactividad, podía mezclar la creación en medios con el trabajo comunitario y la intervención en espacios públicos. Digamos que yo hice mis estudios universitarios en Colombia, en Neiva, y en esa ciudad teníamos un cineclub de animación que se llamaba Conspiración Gota,
con ese cineclub lo que buscábamos era intervenir espacios públicos dentro de la universidad o en los colegios o en la ciudad como tal, intervenirlos hacer intervenciones cinematográficas. Poníamos un proyector y proyectábamos en una superficie irregular y nos tomábamos un pasillo, nos tomábamos una calle, nos tomábamos una cancha de fútbol, y ahí proyectábamos, no sé, series de animación o películas de animación japonesas que estaban muy en boga en esa época, o animación, buscábamos animación experimental de todas partes también. Eso, digamos que nace un poco por esa pasión o esa inquietud por la animación, nace también es un poco gracias a la emergencia en América Latina de Locomotion, ese canal. Yo no sé si lo recuerda, pero ese canal, para las personas que tuvimos la posibilidad de verlo, porque además no era asequible al grueso de la población en América Latina por las desigualdades que ya sabemos. Sale Locomotion y bueno, uno grababa cassettes de las cosas de Locomotion y con eso armaba, bueno, no solo teníamos ese tipo de material, pero con eso nos íbamos para el laboratorio audiovisual de la universidad y hacíamos como remixes o hacíamos simplemente montajes, quitábamos los comerciales y poníamos algunas cosas. Y con eso armábamos secuencias de proyección en espacios públicos en la universidad. Entonces luego estudiar animación fue como, uy, estoy en Canadá es como un lugar, o sea, está la ONF, está la historia, McLaren, los Deniger, que están aquí, estuvieron aquí en Canadá haciendo sus películas. La ONF, que es como es el National Film Board, y es como, bueno, si hay la oportunidad de estudiar animación, hagámosle, de una. Y entonces después fue como, descubrir la interactividad y empezar a explorar eso fue como lo mejor, el mejor de los dos mundos, que era trabajar con la gente, traer el media a la calle, a los espacios públicos y pues crear contenido también, pues cosas que, digamos, estimulen la imaginación y alimenten el imaginario colectivo. En cierto sentido, para mucha gente ese trabajo tanto interactivo como generativo tiene muchas raíces en programas como los que usabas en el cineclub, ¿no? Yo recuerdo que había una franja que se llamaba Locotomía, que tenía muchísima animación experimental. Y muchas de las propuestas que estaban ahí, que pues a fin de cuentas eran trabajos que tenían un largo recorrido o que eran de artistas muy relevantes en su área, pero digamos, es gracioso porque cuando yo veía los programas de esa franja, pues yo estaba muy pequeño, ¿no? Como para entender más o menos de qué trataba, pero todo lo que es la gráfica, todo lo que es la generación de contenido 3D, que era como bastante novedoso en el momento, más en términos independientes, todo eso se ha trasladado a esas instalaciones y a estas formas de aumentar el espacio arquitectónico. ¿Cómo ves que sea el efecto ahora, más teniendo en cuenta que, bueno, hoy en día muchísimas personas pueden, digamos, empezar a, no sé, usar herramientas como Blender, como V4, como herramientas de mapping muy conocidas, y generar un montón de ideas? ¿Cómo ha sido esto de la forma, digamos, lo así, democrática, ¿no? Sí, digamos que en los procesos de democratización o el software libre ha sido muy importante en eso, en la accesibilidad, pero también está la cuestión de que en un primer momento, bueno, siempre, digamos que para la época en la que salía Locomotion, Locotomía, ese tipo de cosas, digamos que a principios de los años 2000, a principios del milenio, o incluso antes, en los 90, era un poco más complicado. Yo no, digamos, mi práctica es mucho más reciente, pero viendo un poco en retrospectiva y hablando con gente, uno se da cuenta que sí era mucho más limitado, no solo a nivel de los recursos, pero aún así lo que se podía hacer en esa época con pocos recursos era muy, 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 muy bueno. Y precisamente digamos, todo el activismo alrededor del software libre, alrededor de las tecnologías abiertas, alrededor de la democratización de los usos y apropiaciones de la tecnología,
ha sido fundamental en esto. Pues, gente que vienen de todas partes, de todos los, como de todas las direcciones, de las distintas fronteras, como epistémicas o culturales o contraculturales, digamos, vienen de todos los bordes. Es gente que está haciendo, que está, que está hackeando sus consolas de videojuegos, es gente que está eh, creando sus propios videojuegos, es gente que está haciendo sistemas de riego automatizados y los pone en internet como todo el sistema para que sea asequible a la gente pueda descargar los parches y pueda pueda darles una propia aplicación, se lo apropie y pueda darle como una nueva reinvención a eso. Son agrónomos que deciden montar granjas autosostenibles y montan los planos de todos los sistemas que están haciendo. Es el movimiento maker, son diseñadores, gente que está haciendo impresión 3D, gente que hace circuitos con material reciclado, gente que hace Raspberry Pi, gente que, no sé, vienen desde todas las fronteras y un poco y es un poco gracias al trabajo y al esfuerzo de muchísima gente. No sé, a mí me resulta inspirador. O sea, ¿cuántos chinos no aprendieron, no sé, que vivían en rincones aislados del mundo, incluyéndome a mí, y que aprendieron a animar, por ejemplo, porque se consiguieron una versión pirata de Flash y empezaron a cacharrear con esa versión pirata de Flash o aprendieron un poquito de inglés porque se descargaron una película o porque, no sé, o cuánta gente no se inicia en la informática porque aprendió a hackear un room, a un juego craqueado para tenerlo en su computador porque sencillamente no había ni cómo, ni nada, no había nada. Nosotros en América Latina, no solo nosotros, sino muchísima gente, somos desposeídos y buscamos aprender, y venimos de ahí, de esos rincones y el proceso de aprendizaje y la curiosidad, siempre y cuando estén estimuladas, o siempre y cuando sean estimuladas por este tipo de dinámicas, pues es bienvenido. No sé. Sí, todo lo que está dentro de esa cultura de arreglar, de la idea de hack, ¿sí? Que es traer Claro. esos elementos, reinventarlos, tomarse la redistribución de esas cosas o tomarse las licencias del software de una forma a veces un medio deportiva para poder crear algo nuevo. Creo que es algo que igual nosotros no solo ha marcado como esta digámoslo así, como nueva generación que está en la producción audiovisual también en el multimedia, sino que ha permeado todas esas, todo lo que es esa cultura visual, ¿no? Lo que se está haciendo ahora en términos de diseño web, por ejemplo, trae muchos elementos de esos medios interactivos que antes solo pertenecían a lo que era el ecosistema de Flash, que ahorita prácticamente lo que están haciendo ya es acabarlo porque es una tecnología que ha tenido como muchos riesgos y muchos problemas. Pero todo eso viene traído de ahí, como esas exploraciones estéticas, el hecho de que los elementos cambien o los planos se transformen o las cámaras se transformen, el concepto de que uno está desplazándose en un lugar y está explorando otras diferentes opciones que reaccionan a uno, eso es algo como más allá de la interfaz de usuario tradicional en donde tenemos ventanas y un plano físico, ese tipo de cosas. Y esa forma de arreglar y hackear y bueno, teniendo en cuenta también el bagaje, todo el asunto del cineclub y eso como te ha traído al campo ya profesional en Canadá, porque digámoslo así, pueden que haya muchos acercamientos parecidos, pero de todos modos el trasfondo cultural es muy diferente. ¿Cómo ha sido tu inclusión ya en el campo profesional y también investigativo? Claro, totalmente. Hay dos aspectos que me parecen fundamentales mencionar. Uno es la emergencia de la cultura do it yourself, del DIY, y que ha sido, no sé si propiciado pero que ha sido canalizado por el MIT, por Lars
bueno, no recuerdo bien, pero es este investigador del MIT que inicia los primeros Makerspace y Fab Labs, laboratorios de fabricación, que lo que se interesan es precisamente brindarle a la ciudadanía espacios donde puedan apropiarse de tecnologías y tallerear y compartir conocimientos y ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que eso lo que hace, digamos que en Canadá es bien presente, es bien presente. De hecho, tuve la oportunidad en el marco de la maestría de hacer una pasantía, un stage también con Industria Canadá, profesional por Industria Canadá, con Ecofab, el primer Fab Lab de Canadá. Y a través de ellos, acercándome a ellos, pues pude precisamente perder el miedo a agarrar con máquinas que antes podía considerar como exclusivas de uso exclusivo para ciertos especialistas, ingenieros, ese tipo de cosas, y de pronto meterle un poco la mano a eso. Y ha sido precisamente gracias a través de esos espacios que se han dado en Canadá. Canadá me parece que tiene una cultura del hazlo tú mismo muy fuerte. Me parece que también hay muchísima gente que trabaja en la construcción, y me parece que la gente que trabaja en la construcción tiene la capacidad de engallar sus casas, tiene la capacidad de todo ese tipo de cosas. Entonces me parece que eso le da una cierta autonomía. Y digamos que son cosas que, por ejemplo, en América Latina nosotros vemos como cosas, no sé, como de menor valor social o de menor estatus o menor prestigio. Por ejemplo, alguien que se dedica a la electricidad o la plomería o ese tipo de cosas las vemos como profesiones menores. Y digamos que Canadá sí tiene como esa cuestión de que, como ese reconocimiento y ese tipo de profesiones, ese tipo de saberes prácticos, y esa cultura del do it yourself y de tal, me parece que es muy fácil a través, o sea, es muy fácil ver que la gente, claro que también depende mucho del poder adquisitivo y estas cosas, pero que la gente tenga en sus casas talleres, tornos, cortadoras, ese tipo de vainas. Me parece que la gente se interesa mucho. Y eso es una cosa que hay un filósofo francés que se llama, no sé, apellido Stigler, que él habla de una cosa que se llama la proletarización de la ciudadanía, es decir, y lo que él llama la proletarización de la ciudadanía es que nosotros nos hemos convertido más en consumidores, y por eso también hay como tantas leyes como prohibitivas, o ha habido ciertos sectores de las industrias culturales y tecnológicas que han intentado establecer censura o limitaciones al acceso a ciertas tecnologías. Es porque nos quieren, o sea, porque digamos es mucho más fácil y mucho más cómodo que los ciudadanos sean consumidores y que solo ciertos especialistas o solo ciertos, sí, tengan acceso a los medios de producción de la tecnología y de distribución del saber. Entonces, y eso es lo que llama la proletarización de la ciudadanía. Entonces, resistir a ese proceso de proletarización, o sea, hackear es en alguna forma resistir a ese proceso de proletarización. Apropiarse de la tecnología es resistir a ese proceso de proletarización, que no solo se reduce a la tecnología o los usos de la tecnología, sino que también van a saber hacer su propio pan, a cultivar sus propias plantas, a hacer sus propias materas, a, no sé, tejer su propia ropa, ese tipo de cosas, ¿no? que en última son formas de empoderamiento del ciudadano. Entonces, ahora, trayendo la cuestión de cómo ese cambio cultural viene a... mi camino profesional en Canadá ha sido más bien ha estado más enmarcado en dos aspectos. Uno, la investigación académica, y dos, la producción independiente. También he tenido la oportunidad de trabajar con centros comunitarios, como por ejemplo como NUTIC o Oxfam Quebec en Montreal. Con ellos tuve la oportunidad de hacer un proyecto en Bolivia, y después tuve la oportunidad de hacer el que duramos 4 meses, y después tuve la oportunidad de realizar una serie de videos institucionales para promocionar distintos programas del organismo, ¿no? Digamos que, y de resto ha sido como más que todo el motion graphics y la educación, un poco como la posibilidad de dar cursos y talleres en ciertos espacios y centros de artistas, y más una labor independiente también de autogestión.
En todo siempre ha habido una influencia con respecto a eso, ¿no? Como esa influencia de la cultura maker, del hecho de reinventar objetos, de trabajar en los propios materiales, todo este tipo de cosas. Igual, entre tantos campos diferentes, ¿cuál ha sido como la aplicación con la que más te sientes cercano? Lo que más me interesa a mí personalmente son los audioreactivos. La producción de audioreactivos generados en tiempo real. Ahora, el video mapping, pues, en realidad, siempre yo veo como cada proyecto como una exploración y un reto técnico a un cierto nivel. Entonces, digamos que, y siempre de manera iterativa, digamos que son, no sé si mañas que se le quedan a uno, pero cuando en el transcurso, en el marco de la maestría, aprendí a entender que toda obra en realidad es un ensayo de una obra más adelante, de una obra mayor que se va a hacer más adelante, o toda pieza, o todo proyecto. Y que todo proyecto y que toda creación está hasta un cierto nivel, siempre va a estar hasta un cierto nivel inacabado. Tiene que ir aprendiendo a dejar soltar y a saber que, bueno, aquí estoy testeando esta técnica, la estoy trayendo a... estoy apropiándomela, trabajándola con las manos, de esa forma creo conocimiento, a partir de ahí, que no solo es un conocimiento lógico, teórico. Cuando uno aprende haciendo, aprende con las manos, pues también está desarrollando un conocimiento que no necesariamente pasa a través de las palabras que pueden estar contenidas en un libro, en un documento o en un videoclip o en una entrevista de radio, sino que pasan a través de la experiencia misma del cuerpo, lanzado a la experiencia de creación, sea cual esta sea. Entonces cada proyecto en medios es una oportunidad de experimentar con el medio, es una oportunidad de experimentar con los materiales, es una oportunidad de experimentar con la estética, con los elementos que componen el medio en sí mismo, que, bueno, ya sean sonoros, ya sean lumínicos, ya sean de forma, ya sean de espacio. A veces, muchas veces la gente habla de cosas muy similares y tiene acceso a temas muy similares, pero lo habla desde lógicas o desde lenguajes distintos. Alguien habla lenguaje matemático y ve la música desde un lenguaje matemático, y alguien que nunca fue a una escuela de música, lo aprendió de una forma empírica, pero y resulta de que, no sé, no tiene elementos de teoría musical como tal, pero llama a ciertas formas de producción de sonido, de ciertas maneras, que alguien que tiene teoría musical pues la llama con nombres muy... Entonces eso es lo que yo llamo la hegemonía de sentido o la hegemonía epistémica, y el otro sería como la periferia epistémica. Entonces la idea es como encontrar esos puntos de contacto. La gente que habla de eso, elementos similares desde perspectivas distintas, desde universos de lenguaje diferentes. En tu experiencia trabajando en la parte musical y más aún en todo lo que es el producto generativo, ¿qué creerías que es lo más importante a tener en cuenta? Bueno, digamos que dentro de una labor de mediación cultural a través de los nuevos medios, lo más importante es saber qué se va a vehicular, en qué consiste la experiencia que se co-construye con o sea, primero, si es un concierto, lo que se está creando, y entonces es la puesta en común del trabajo de un artista, y no solo la puesta en común, sino la puesta en valor del trabajo de un artista sonoro. Entonces lo primero es que todos los visuales y todos los elementos generativos vayan en concordancia y aumenten, vayan en correspondencia, correspondan precisamente a esta intención que el músico busca, o la forma en la que el músico busca conectarse con su audiencia y quiere transmitir con su audiencia. Uno como mediador cultural, pues es eso, es un puente, es un canal, es un vehículo. Ahora, eso es en un proceso de co-creación, o en una experiencia interactiva, o en un Living Lab, que de hecho Living Lab no es tecnológico, pero es una metodología de creación o de creación colectiva que se utiliza mucho en el trabajo comunitario. Lo más importante entonces en ese caso es estar atento a
a lo que el usuario mismo trae. Hay muchas obras en nuevos media que no existen si el usuario no está. Hay muchas obras en nuevos media que no existen si el usuario no trae hasta un cierto punto parte del contenido, como con sistemas de captación o con cámaras de profundidad, con cámaras Kinect, con sistemas, bueno, muchísimas técnicas o muchísimas tecnologías que se pueden utilizar para eso, pero y que lo que hacen es que precisamente crean una correspondencia entre la presencia del usuario, los movimientos del usuario y las señales que él envía, pues, su propia presencia y su propia existencia envía, y pues lo único que hacen es como un efecto espejo, ¿no? Como eco y pues lo que siempre se busca es traer a través precisamente de eso, crear un maravillamiento, crear una especie de estimular el imaginario, estimular la creatividad y crear asombro, y no solo asombro, sino maravillamiento, la capacidad de ver el mismo mundo en el que siempre se ha estado, pero con nuevos ojos. Digamos que, y eso lo busca, o sea, toda la gente, desde Méliès y toda la gente que ha intentado, es de alguna forma no solo buscar hacer soñar a la audiencia, sino también a través de métodos a través de métodos de puesta en común de un cierto saber o una cierta sensibilidad, tener un efecto en la forma en que la gente lee su propia vida o su sociedad o el mundo en el que viven o su propia experiencia, incluso desde el goce, desde el baile. Al final se trata de generar preguntas y generar interacciones, y esas interacciones pues traen a otras cosas, ¿no? Como otros ángulos de la historia al final. Claro, generar experiencias que muevan a la gente a niveles, en todos los niveles, tanto a nivel intelectual como a nivel emocional, como a niveles sensoriales, y los pongan en un estado donde pues, que facilite que estimule la curiosidad y que facilite el maravillamiento, encontrar belleza en el mundo y en la vida. En este momento, ¿en qué proyecto estás trabajando? Pues más teniendo en cuenta como el panorama actual con todo lo de la pandemia. Claro. Pues veo que han habido muchas transformaciones por lo que hablamos al comienzo, pero en este momento, ¿hay algún lanzamiento en el que estés trabajando? Bueno, en este momento, desde que sale la pandemia, y como que me doy cuenta, se me caen como los planes que tenía para este año. Digo como, bueno, tengo que encontrar. Entonces, lo primero, y lo hizo mucha gente también, es como girar hacia las experiencias en línea, ¿no? Entonces, me puse a aprender WebGL, que es como el lenguaje Graphic Language para Internet, que se integra relativamente fácil a JavaScript y a HTML, y yo no tenía mucha idea de HTML. Había hecho un sitio web hace muchos años en Dreamweaver de Adobe y eso era todo. Y tal vez tener mis propios blogs y esas cosas, pero generalmente son páginas que ya están hechas. Entonces dije, bueno, pues hagámoslo. Y precisamente en pos de renovar el sitio web y como lanzar también el sitio web de una iniciativa llamada Nikai, Mediación Cultural Interactiva, que es precisamente es precisamente tratar de llevar mi práctica de mediación cultural bajo la forma de un organismo, de una empresa como tal, integrándome con colaboradores, otros profesionales de las artes, de la música, de los nuevos media, y tratando de llevar esto adelante. ¿Por qué no usar la tecnología precisamente para propiciar experiencias que hagan que la gente se encuentre con el otro, que hagan que la gente se encuentre con el que es diferente, con el que es similar, o bueno, etcétera? O sea, que se encuentren las distintas realidades que ocurren en muchos niveles y que se diseminan Entonces,
¿por qué no crear los nuevos, o sea, por qué no utilizar los nuevos medios y la tecnología precisamente para acercar a la gente de nuevo a sí mismos y a su prójimo? Que puede ser distinto, puede tener otros orígenes, puede tener un universo cultural, pero que tiene una experiencia humana común. Y bueno, intentemos encontrarlo común o construirlo si no está. Si no existe, entonces construyámoslo. Entonces, eso es lo que motiva, digamos, la creación de Nikkei, y además de eso, pues brindar espacios a través de los cuales los artistas podamos integrarnos en los procesos de producción y distribución de la riqueza y de los bienes en esa sociedad, ¿no? Que nada. ¿Dónde podríamos encontrar más información sobre este proyecto o actualizaciones de lo nuevo que vaya llegando? Claro, en este momento tenemos solamente una página de Facebook y estoy construyendo el sitio web, porque lo estoy construyendo desde cero porque queremos integrar como imagen de síntesis y cuestiones generadas en tiempo real en la web. facebook.com/NikkeiMSI en mediación cultural interactiva. Bueno, pues va a ser nikkei.xyz. Nikkei.xyz. Pues a través de la página de Facebook estaremos anunciando el lanzamiento del sitio web formal como tal. Y si no, además de eso, estoy trabajando además de eso me he puesto a hacer streaming, a experimentar con el streaming. Y pues allí, cuando estuve en Bolivia haciendo el proyecto con Oxfam, creé una página que se llama Me Llama la Llama. Yo no sé si recuerdas este comercial de televisión que nos llegaba por los canales peruanos en los que había una especie de Jesús o Buda, o no sé. Me Llama la Llama, ajá, y entonces, bueno, ajá, la llama que llama. Y entonces, Me Llama la Llama se me quedó, y entonces cuando empiezo el proyecto de Bolivia, voy a buscar un nombre para... Entonces le puse Me Llama la Llama, y estoy usando esa misma página para de vez en cuando, empecé cada 15 días, en mayo, pero los he ido espaciando porque estamos para hacer precisamente transmisiones experimentales. Empezamos con Facebook, en Facebook hubo problemas con derechos de autor, por derechos de autor, entonces nos bajaron el sonido, el algoritmo, que además es algo que hace una inteligencia artificial, ¿no? Entonces la inteligencia artificial nos bajó el sonido, y luego ponernos como a apelar la decisión de un algoritmo, pues fue como, no, más bien pasémonos a YouTube, que como que los algoritmos en YouTube son menos radicales con ciertas cosas, y entonces seguimos haciendo unas transmisiones desde YouTube, que es más como por parchar, como por poner contenido, música, y poner visuales ahí como para que la gente se siente un poco alrededor del fuego, alrededor de las pantallas, y echarle un rato ahí en la transmisión. Es como la idea, y como empezar a soltar ahí, botar ahí música y visuales. Buenísimo. También cabe agregar que podríamos encontrar también parte de tu trabajo en Instagram, ¿cierto? Sí, tengo mi Instagram, en el cual me pueden encontrar como @comercial Bebop School o Bebop School. Pongo tanto cosas personales como sketch que hago a medida que voy creando y experimentando con. Me preguntabas con qué herramienta. Me gusta mucho trabajar con Touch Designer en este momento. Me parece que es uno de los programas que más facilita, más se adapta a los distintos procesos y distintas necesidades de cada proyecto, y además que más se adapta a cada tipo de creador. Parece que es altamente customizable, y hay una versión gratuita, abierta, para uso no comercial. Si ya se van a hacer proyectos comerciales, pues requiere una licencia comercial, pero adquirir una licencia comercial, pero si es para uso no comercial y para aprendizaje, está totalmente libre de derechos. Para los interesados en las transmisiones, en los proyectos que están saliendo ahorita, pues bueno, vamos a compartir los links en la descripción de este video.
Y Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, esperamos esos lanzamientos lo más pronto posible. Vamos a compartir esos links y bueno, a seguir creando desde casa. Bien, bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muy chévere la discusión. Por un momento incluso se me olvidó que estábamos grabando algo, sino que estábamos hablando. Y está bien, eso quiere decir que entramos como en la zona en la que... Sí, esa es la idea, esa es la idea. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y pues un saludo como a toda la comunidad de creadores latinoamericanos y de gente interesada o apasionada por el arte latinoamericano. Me parece que siendo América Latina precisamente el lugar de tantas hibridaciones, tantas mezclas, tantas convergencias, tenemos un bagaje que nos permite navegar fácilmente los retos culturales del nuevo milenio, ¿no? Creo que eso es clave y más en un contexto como este. Entonces, ahí vamos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden encontrar en hispaniccanadianarts.org o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como @HispanicCanadianArts.